Joel capítulo 2, verso 25. Joel capítulo 2, verso 25. En el nombre de Jesús. Amén. Tremendo testimonio de nuestras vidas para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Tome su lugar. Siéntese, por favor, en nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, la restitución sobrenatural de Dios. Ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La restitución sobrenatural de Dios. ¿Cuántos creen que todo lo que viene de Dios es sobrenatural? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué entiende usted por la palabra sobrenatural? Gloria a Dios. Eso nos habla, muchas gracias, hermana, eso nos habla más allá de lo natural. Nosotros como seres humanos nos movemos en el ámbito, en el ambiente natural. Somos personas naturales. Amén. Y por lo tanto operamos y nos movemos en lo natural. Y lamentablemente eso impide muchas veces entender la manera como Dios obra. La manera como Dios opera. Hermanos, Dios no obra como el hombre. Dios no se mueve como nosotros nos movemos, hermano. Dios opera, trabaja, se mueve en lo sobrenatural. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús? A ver, ¿cuántos dan gloria a Dios? Por favor, no se olvide que usted sirve a un Dios sobrenatural. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. A un Dios que opera, un Dios que se mueve, un Dios que obra en lo sobrenatural. Por eso el mensaje de esta mañana es restitución sobrenatural de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Para entender esto tenemos que comprender nosotros una realidad, una verdad. Hermanos, la palabra del Señor nos habla en Joel capítulo 1 que había llegado una devastación. Amén. Una devastación al pueblo de Dios, llamado el pueblo de Israel, por causa del pecado. Por favor, tengamos cuidado con el pecado que puede entrar en nuestras vidas, o con el pecado que podamos dejar entrar en nuestras vidas. El pecado, cuando entra, hermanos, trae destrucción, trae pérdida, trae devastación. El pueblo de Dios había sido devastado por causa del pecado. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla de que Dios había enviado su gran ejército, y ese gran ejército que la Biblia menciona hace referencia a la langosta. Y hace semanas atrás yo les hablé acerca de la destrucción progresiva, amén, que el pueblo de Israel sufrió por causa de la langosta. La Biblia dice: lo que quedó de la oruga comió el revoltón, y lo que quedó del revoltón, dice la Biblia, comió el saltón. Y luego dice: y lo que quedó del saltón comió la langosta. Habla de una destrucción
progresiva, pero al final una destrucción total. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, hermano, tenemos que entender, amén, el escenario en que esta palabra de Joel capítulo 2 verso 25, el preludio de todo esto, es que podemos ver nosotros que el pueblo de Dios había experimentado devastación completa. Los campos habían sido destruidos, la economía estaba colapsada, la adoración a Dios había sido detenida, la nación entera estaba en ruina. ¿Sabe por qué? Porque las langostas no dejaron nada. ¿Cuánto dicen amén? Y si eso nosotros lo representamos para este tiempo, podemos representar de la misma manera, porque las langostas representan el pecado que devora, el pecado que destruye, hermano. Y si nosotros lo representáramos en este tiempo, hablaríamos de personas que llevan vidas vacías, personas que tienen corazones secos, hermanos, personas que por causa del pecado sus sueños fueron destruidos y literalmente no queda nada. ¿Cuánto dicen amén? Y la verdad, debemos reconocer que las pérdidas duelen, hermanos. No hay ninguna pérdida que cause gozo, alegría. Las pérdidas duelen, pero hay pérdidas que marcan, hermano, años completos en la vida de una persona. Y esos años perdidos muchas veces han sido años mal invertidos. Tiempos perdidos por decisiones equivocadas. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que dicen: yo perdí años de mi vida. Y justamente el profeta Joel nos habla de este tema, de este punto, hermano. Joel nos habla, inspirado por Dios, hermano, de que nuestro Dios promete devolver a su pueblo los años perdidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé en qué condición usted en este momento se puede encontrar. Quizá por causa del pecado usted siente que sus sueños han sido truncados. Por causa del pecado te sientes, amén, de repente que has perdido meses, que has perdido años, y te sientes de una manera atascada. No importa en qué condición usted se encuentra, en esta mañana vengo a decirles, amén, y vengo a predicarles de un Dios que puede restituir, de un Dios que puede levantar, de un Dios que puede, hermano, amén, bendecir a aquella persona, amén, que lo ha perdido todo, pero siempre y cuando esa persona haga algo. Vaya conmigo a su Biblia, Joel capítulo 2. Porque yo le digo algo, para que haya restitución tiene que haber algo. Y Dios manda, Dios ordena según su palabra a su pueblo en el Antiguo Testamento y ahora nosotros en este tiempo. Porque déjeme decirle que para que haya restitución, el pueblo tiene que hacer algo. Usted dice: pastor, yo estoy perdido, yo estoy, amén, yo siento que he fracasado, siento que he pecado, y por causa del pecado siento que he perdido muchas cosas, siento que estoy truncado. Ok, usted está en esa condición, pero mire, para que haya restitución, lo que Dios tiene que hacer, o lo que Dios pide, perdón, a su pueblo. Joel capítulo 2 verso 12 en adelante, mire lo que dice la palabra. Miren lo que Dios pide. Por eso pues, ahora dice Jehová. ¿Qué dice el Señor? Convertíos a mí con todo vuestro corazón.
y lloro y lamento. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos quieren que Dios restaure su vida? ¿Cuántos quieren que Dios restituya en su vida, en su familia, en su vida personal? Pero ¿qué tengo que hacer, pastor? Ahí está la palabra. Dios dice, conviértanse a mí. En otras palabras, vuélvanse a mí. ¿Y cómo nos vamos a volver a Dios? Dice, con todo vuestro corazón. Dios dice, vuélvanse a mí con ayuno, lloro y lamento. Amén. ¿Qué más? Verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Cuánto dice el amén? Dios llama a que su pueblo se convierta de todo corazón, que rasgue su corazón, hermano, y no sus vestidos. Y dice que debemos convertirnos a Él, porque nuestro Dios es misericordioso, Él es clemente, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Qué bueno que servimos a ese Dios maravilloso, que es clemente, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia. Dale palmas fuertes, hermano, a ese Dios maravilloso. Gloria al poderoso nombre de Jesús, hermano. Verso 15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos. Aquí nadie se salva, dice. ¡Hey! Junten los ancianos. Congreguen a los niños. Amén. Mire, ancianos, niños y a los que maman. Luego dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En otras palabras, dejen el deleite carnal, dejen el deleite del matrimonio y salga a buscar a Dios. En el Antiguo Testamento Dios decía, no enviarás a la guerra a los recién casados. En otras palabras, los recién casados tenían que disfrutar la luna de miel. Pero acá Dios dice, el pueblo está en pecado. Amén. Salga de su cámara el novio y la novia salga del tálamo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se acabó la luna de miel. Verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Mire esta palabra preciosa, el verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, ¿qué hace? Perdonará a su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Si el pueblo se vuelve a Dios, se convierte y vuelve a Dios con todo su corazón, si vuelve con ayuno, con lloro, con lamento,
si el pueblo rasga su corazón y no sus vestidos, si los ancianos, los niños y los que maman se congregan, aún los recién casados salgan de su luna de miel, y entre la entrada y el altar los sacerdotes lloren pidiendo perdón al Señor, dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Perdonará a su pueblo. Hermano, cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo se vuelve de todo corazón a Dios, Dios perdona. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué hace Dios? Perdona. Pero déjeme decirle que nuestro Dios no solamente perdona. Él, aparte de perdonar, Dios restituye. Pastor, ¿y usted cómo sabe que Dios restituye? Si usted va en el verso 25 del capítulo 2, Dios dice, y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Dios? Yo os restituiré. Amén. Pastor, ¿qué significa la palabra restituir? Esta palabra viene del hebreo shalom, y esta palabra significa restaurar completamente, significa compensar, significa pagar lo perdido. Según esta palabra, hermano, restituir no solamente es devolución, es compensación sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, en la Biblia encontramos, hermano, ejemplos de restitución. Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Éxodo capítulo 22, verso 1. Si usted va a la palabra de Dios en Éxodo 22, 1, Dios dice de esta manera a su pueblo: cuando alguno hurtare buey u oveja. Mire la palabra. Hurtare, dos tipos de animales: buey u oveja. Y lo degollare o vendiere por aquel buey. ¿Qué dice? A ver, ¿cuántos bueyes? Al doble, ¿no? No al doble. Dice, pagará 5 bueyes. Y por la oveja que robó, pagará ¿cuántas ovejas? Eso se llama restituir. No solamente es devolver, sino es pagar mucho más de lo que robó. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Quiero que meta en su mente, quiero que almacene en su mente y en su corazón esta palabra restituir o restitución, porque Dios dice, yo os restituiré. Quiero que por favor se grabe esta palabra restituir. La palabra restituir, ejemplo bíblico, estamos viendo que es dar mucho más de lo que uno lo tomó. Si uno robó, dice, si uno robó buey, lo degolló o lo vendió, ok. Si esa persona ha sido, amén, ha sido, ¿cómo se puede decir? Ha sido descubierto,
haber robado o haber vendido o degollado, entonces Dios dice, ok, que pague por un buey 5 bueyes. Y se robó, degolló una oveja o vendió, que pague 4. Porque según Dios, eso se llama restitución. ¿Cuántos dicen amén? Parece que, escuche, parece que en el Nuevo Testamento Zaqueo tenía en cuenta esta verdad. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo. ¿Qué dijo Zaqueo? Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Amén. Y si a alguno he defraudado, ¿qué dijo Zaqueo? Le devuelvo 4 veces. Amén. Diga conmigo restitución. No, destitución no, restitución. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguno he defraudado, si a alguno he robado, si a alguno he estafado, si a alguno, dice Zaqueo, Señor, yo le voy a devolver 4 veces más. Bendito sea el nombre de Jesús. 4 veces más. Eso se llama restitución. Y Dios dice, hey, yo os restituiré. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al poderoso nombre de Jesús, hermano. ¿Y sabe qué dice Dios? Yo os restituiré los años. Diga conmigo, los años. ¿Qué va a restituir Dios? Los años. En esta parte Dios no está hablando de dinero. En esta parte Dios habla del tiempo. Nosotros decimos, hermano, y hay una realidad en lo natural. El tiempo que pasa ya no vuelve. Decimos nosotros, ten cuidado, el tiempo es oro. Redime el tiempo, bueno, dice la palabra de Dios. Pero en verdad, el tiempo que pasa, hermano, no vuelve. Pero hay algo impactante, hay algo poderoso, hermano, que aunque nosotros como hombres no podemos redimir el tiempo, sin embargo Dios dice, yo os restituiré el tiempo. Porque dice, yo restituiré los años que comió la langosta. Les voy a recompensar, los voy a compensar, les voy a devolver. Y cuando nosotros entendemos esta palabra, tenemos que entender esta verdad. Lo que usted perdió en 5 años, lo que usted perdió en 10 años, en 20 años, hermano, Dios te lo puede devolver. Amén. Dios te puede restituir. Usted dice, pastor, decisiones equivocadas de tomar la vida y perdí años de mi vida, perdí mi juventud, perdí, pastor, días, meses. Ok,
si tú te conviertes a Dios, si tú buscas a Dios de todo corazón, tienes que entender que el Dios a quien tú estás sirviendo es un Dios que puede restituir los años perdidos, los años mal invertidos. En Dios tú puedes ser restituido para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia menciona la oruga, menciona el saltón, menciona el revoltón, menciona la langosta. La pregunta es, ¿por qué Dios menciona, amén, los años que comió la langosta, el revoltón, el saltón, la oruga? ¿Por qué Dios menciona de los años? Porque Él nos quiere hacer entender, hermano, que nuestro Dios tiene el poder para restaurar cada etapa que hemos perdido en nuestra vida. Diga conmigo, cada etapa. Él tiene el poder para restituir. Por ejemplo, si nosotros pensamos bíblicamente ejemplos de restitución, podemos ver en la persona de Job. Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero de noche a la mañana Job lo perdió todo. Amén o no es amén. Literalmente Job lo perdió todo, hermano. Un hombre millonario, un hombre que tenía muchas posesiones, ovejas, bueyes, camellos. Dice la Biblia que era el más grande entre todos los orientales. No se sabe cuánto tiempo Job pasó su calamidad. No se sabe cuánto tiempo Job pasó, amén, esa temporada que él lo perdió todo. No se sabe, pero muchos teólogos piensan que han sido meses. Amén. Humanamente Job no entendió, porque humanamente Job llegó a maldecir el día que nació. Amén. En su humanidad, este hombre de Dios llamado Job no comprendió. Hasta que Dios se reveló a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios se reveló a la vida de Job y habló frente a frente con él, es allí cuando Job dijo: Señor, una vez hablé, mas no volveré a hablar. Voy a poner mi mano en mi boca. Señor, ahora tú hablarás y yo escucharé. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me aborrezco, dice Job. Me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Y cuando Job reconoció su falta, porque Dios dijo: hey, tú te vas a justificar y vas a hacerme ver a mí como el malo de la película, en otras palabras. O sea que tú eres justo y yo soy injusto por permitir que vengas esta calamidad, esta prueba a tu vida. Eso es lo que pasa cuando nosotros, con nuestra mente natural, oiga esta palabra, con nuestra mente humana, con nuestra mente natural, cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, cuando vienen calamidades, no entendemos.
Nosotros cuando leemos Job entendemos, no, pues Dios quería bendecir al doble, por eso Dios permitió. Pero pobre Job en ese momento no entendía. ¿Por qué? Porque trató de razonar con su mente natural, con su mente humana, lo sobrenatural, la obra sobrenatural de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, al final de la jornada, Dios a Job lo bendijo al doble. ¿Qué hizo Dios con Job? Lo restituyó. El tiempo perdido, los meses o los días y meses que él perdió, todo, hermano, Dios lo devolvió al doble. Tenemos un ejemplo poderoso en la vida de Job, amén, de lo que es la restitución de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos creen en ese Dios poderoso? ¿Cuántos creen en ese Dios que restaura? Ese Dios que restituye. Ese Dios que devuelve. Otro ejemplo que vemos en la Biblia es en la persona de José. ¿Cuántos se acuerdan de José? ¿Qué pasó con José? José, siendo de 17 años, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Hasta ese entonces José vivió disfrutando y gozando del cariño, del amor de su padre, de la atención de su padre, del cuidado de su padre, de la provisión de su padre, de la libertad que Dios le había dado a él. ¿Amén o no es amén? Pero sin embargo, a los 17 años, dice la Biblia, fue vendido. Amén. Como esclavo. Llegó a parar a una nación que él no conocía, hermano. Amén. Imagínense, después de tenerlo todo, José literalmente quedarse en nada. Un esclavo, hermano, no es dueño de nada. Amén. Literalmente lo perdió todo. Llegó a Egipto. Dios puso en gracia delante de su amo llamado Potifar. Potifar lo puso como administrador de todos sus bienes. Y dice, todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. La mujer de su amo puso sus ojos en él. Quiso que José tuviera relaciones sexuales con ella, su jefa, su ama. Y al negarse José esta petición de la mujer de su amo, fue echado a la cárcel. Todo por no complacer los deseos sexuales de esta mujer. ¿Amén o no es amén? Pero dice la palabra de Dios que Dios estaba con José aún en la cárcel. Hermanos amados, yo les animo en el nombre de Jesús, aún en la peor temporada de tu vida, tienes que entender que Dios está contigo. Dios no te abandona, Dios no te deja. Dios está en cada etapa de nuestras vidas, hermano. Dios va a estar contigo en tu peor temporada. Pero nosotros sabemos por la palabra que después que estaba en la prisión José, salió promovido
después de interpretar los sueños de Faraón, salió promovido como el segundo hombre más importante de la nación más poderosa en toda la faz de la tierra en aquel entonces llamado Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Oiga esto, mire. De no tener nada, de no tener nada, pasó a tenerlo todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Sabe cuántos años José estuvo pasando su proceso? ¿Sabe usted cuántos años pasó José su proceso, alejado de su padre, vendido como esclavo y luego, hermano, echado a la cárcel como un abusador? ¿Sabe cuántos años pasaron? 13 años. Porque la Biblia literalmente dice, y cumplidos los 30 años, José fue llamado delante de Faraón. Amén. A los 17 años fue vendido. Y a los 30 años fue que se presentó delante de Faraón cuando Faraón mandó a llamarle. Por eso se concluye que pasaron 13 años. Y fíjese, mi hermano amado, mi hermana, cumplido el tiempo que Dios había establecido que el proceso de José durara, cumplido el tiempo, Dios lo promovió a una posición alta en el país más poderoso de aquel entonces, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué significa esto, pastor? Significa que Dios restituyó a su siervo José. Dios restituyó los años perdidos. 13 años perdidos, hermano. Amén. Dios lo restituyó y lo bendijo de una manera sobrenatural hasta el último aliento de su vida. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana, hermano? ¿Cuántos pueden creerle a ese Dios maravilloso? ¿Seguro? Pastor, estoy pasando la peor temporada. Pastor, ya no son meses, pastor, son años. Paciencia. No te canses de hacer el bien. A su debido tiempo vas a cosechar. Si no, desmayas. Amén. Si no desmayas, a su debido tiempo vas a cosechar. Dios te va a restituir. Nuestro Dios es un Dios de restitución. Zaqueo dice: Señor, si alguno es defraudado, devuelvo 4 veces. Si Zaqueo, siendo hombre, pudo decir eso, ¿cuánto más? A ver.
cuánto más nuestro amado Dios. Él no es hombre, hermano. Él es Dios poderoso. Él es Dios sobrenatural. Él es Dios eterno. Cuánto más nuestro amado Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Seguro? Agárrate esa palabra. Los años de batalla, los años de escasez, los años de prueba en el camino de Dios no son pérdidas. Los meses, los años que por malas decisiones hayas perdido o se hayan truncado tus sueños, tranquila, tranquilo. En Dios hay esperanza. Dios puede restaurar, y no solamente restaurar, Él puede restituir, porque su palabra así lo dice. ¿Cuánto dicen amén? Hay algunas revelaciones interesantes en este capítulo 2, verso 25 de Joel. Punto número 1: la restitución sigue al arrepentimiento. O sea, no hay restitución sin arrepentimiento. Amén. No hay restitución sin arrepentimiento. Otra verdad poderosa: Dios no solo restaura cosas. Nuestro Dios restaura el tiempo. Él restaura la cronología. Dios restaura, porque Él dice: yo os restituiré los años. Habla del tiempo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Repetirles: lo que perdiste en 10 años, lo que perdiste en 13 años, Dios en un año, Dios en un mes te lo puede devolver. ¿Cuánto lo creen? Por favor, crea esta palabra. Crea esta palabra. Punto número 3: Dios restaura más allá de lo perdido, mis hermanos. Nuestro Dios no solo devuelve, nuestro Dios compensa. Usted con Dios no vas a volver al punto original, vas a volver, amén, y vas a estar mejor que antes para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 4: Dios puede comprimir el tiempo. Amén. A eso se le llama aceleración sobrenatural. Dios puede abrir puertas también tan rápido para que seas promovida, para que seas promovido. Dios puede acortar tus procesos que estás pasando. Dios lo puede hacer. Gloria a Dios, hermano. Otra verdad importante, punto 5: las pérdidas, hermano, no cancelan el propósito de Dios en tu vida. Amén. Las cosas que hayas perdido, eso no cancela el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios de que se va a llevar a cabo, de que se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Las pérdidas no cancelaron el propósito de Dios en la vida de José.
En la vida de Job no cancela. Job lo perdió todo, pero el propósito de Dios seguía en pie en la vida de Job. En la vida de José siguió en pie, y al final Dios cumplió su propósito en cada uno de ellos. Por eso te digo en esta mañana, las pérdidas que tú hayas sufrido no cancelan el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Punto siguiente. Dios usa lo que te hirió para restaurarte. El mismo proceso que dolió se convierte, amén, en tu vida en plataforma de crecimiento que te va a llevar al siguiente nivel para la gloria de Dios. Y otra verdad importante: Dios no restaura parcialmente. Dios restituye, Dios restaura y restituye completamente. Dios dice: yo les voy a devolver los años que comieron las langostas, a ver, el saltón, el revoltón y la oruga. Yo les voy a devolver los años completos, en otras palabras. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Y otra verdad: la restauración puede ser acelerada. Amén. Dios puede hacer en poco tiempo lo que usted perdió en muchos años. Dios lo puede hacer. Yo no sé usted cómo se siente en este momento. De repente usted dice: perdí demasiado. De repente usted dice: yo creo que para mí ya es demasiado tarde. No hay vuelta atrás, pues lo perdí todo. Pero vengo a decirte en el nombre de Jesús que nuestro Dios en esta mañana te dice: hey, no estás atrasado, aún estás en proceso. Gloria a Dios. Tú estás en proceso de restitución para la gloria del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Las langostas pudieron comer años, pero aunque las langostas comieron años, sin embargo, ellas no pudieron tocar tu propósito. El propósito de Dios para tu vida sigue en pie, porque fiel es quien te llamó, fiel es el que te ha dado ese propósito donde tú vas a llegar con su ayuda, hermano. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Las langostas pudieron destruir temporadas en tu vida, pero ¿sabe algo? Pero las langostas no pudieron cancelar tu destino. Tu destino en Dios ya está marcado. Lo que tienes que hacer es volverte al Señor. Lo que tienes que hacer es retomar el camino que Dios tiene trazado para ti. Alinearte en la voluntad perfecta de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es muy importante eso, alinearnos a lo que Dios ha trazado para nosotros. A veces por nuestras malas decisiones salimos del camino. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No te apartarás ni a diestra. Ese es el problema de nosotros. Estamos caminando derechito, después una mala decisión, nos salimos. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Volver a alinearlos en el camino que Dios ha trazado. ¿Por qué, pastor? Porque hay un propósito definido de Dios para nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque hay un destino que tenemos que alcanzar en Dios. Nuestro destino, diga conmigo, mi destino ya está trazado por Dios.
¿Qué tenemos que hacer? Alinearnos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el camino. No hay otra cosa. Dice la Biblia que fuimos elegidos por Dios según la presciencia de Dios. Fuimos elegidos por Dios, escogidos por Dios. Y Dios no nos escogió a nosotros para cosas insignificantes. Dios nos escogió para cosas grandes, cosas sobrenaturales que quiere hacer a través de nosotros. Dios quiere llevarnos al lugar donde Él ya ha trazado para nosotros. Sea en cualquier ámbito, cualquier área. Pero para que eso pase, tenemos que cooperar con Dios. Tenemos que alinearnos en la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Pastor, pero en este caminar yo he cometido errores, he cometido equivocaciones, pastor. Ok, tranquila. Recuerda que si el pueblo de Dios se vuelve a Dios de corazón, con lloro, con ayuno. Si el pueblo se vuelve a Dios, hermano, se convierte a Él de todo corazón, hermano, Dios perdona. Y Dios dice, y os restituiré. Y os restituiré. Voy a devolverte los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón, los años que comió la oruga. Yo, dice el Señor, voy a restituir. Póngase pie en el nombre de Jesús. Póngase pie.